En este trabajo presentamos la trayectoria vital de un adulto mayor. Juana Torre Ortega es un adulto mayor de 78 años de edad, el cual nos permitió acceder a su vida por medio de 3 entrevistas en un ambiente cálido. Él es natural de Lima, es divorciado, jubilado, pero trabajó gran parte de su vida como técnico electricista. Nos comentó de que él provenía de una familia que era numerosa, que estaba conformada por 7 hermanos, y que actualmente solo vive con su gato al cual lo llama King. Entonces, todo esto nos permite ver su desarrollo desde la infancia hasta la adultez mayor, relacionándolo con autores como Erickson, Winnicott, Baltes. Yendo por un poco al lado de las etapas, bueno, empezamos por la niñez, en donde vamos a resaltar 2 aspectos principales. El primero es la migración y la precariedad. Nos comentó que su familia vino desde Ancash a Lima y que vivieron en viviendas de estera, en donde no había ni agua ni luz, y que tuvieron que pasar por distintos distritos hasta sentarse en San Martín de Porres. Pero aún así, él recuerda todo su ambiente familiar muy unido. Entonces lo podemos relacionar con Erickson, que nos habla de esta estabilidad afectiva, permite desarrollar esta confianza básica, aún así haya condiciones de pobreza. Bueno, en el segundo aspecto tenemos el rol temprano y la responsabilidad. Él desde muy pequeño realizaba tareas muy importantes. Nos comentó que traía agua de madrugada junto a su hermano. Entonces, estas experiencias en general como que reforzaron esa disciplina y su sentido del deber. Winnicott plantea que este acompañamiento familiar funciona como un holding, y es decir, como un entorno que brinda una seguridad emocional. Además, coincide con estos modelos tradicionales que plantea Montesinos, en donde nos menciona que el trabajo temprano era parte de formación del niño. Ahora hablaremos de la etapa de la adolescencia del señor Juan. Para esto se han seleccionado dos ejes que se han considerado los más importantes que influyeron en su desarrollo. Primero tenemos la relación familiar y el desarrollo de la autonomía, y en segundo lugar tenemos la importancia de los pares, el primer enamoramiento, como espacios de exploración afectiva y de pertenencia. El primer eje, que vendría a ser la relación familiar y el desarrollo de la autonomía, Juan recuerda a su familia como un pilar clave en su crecimiento. Él destaca principalmente la figura de su madre, a quien él describe como una mujer muy esforzada, que a pesar de muchas condiciones difíciles, como podrían ser la pobreza, siempre buscaba sacar adelante a la familia. Este ambiente afectivo ha permitido que Juan desarrollara mucho su confianza, su seguridad en sí mismo y su fuerte sentido de la responsabilidad con las personas. Desde una perspectiva de Erickson, esta base emocional favorece que en su adolescencia él ha podido construir una autonomía y una dirección personal muy propia. También podemos ver que en el caso de Juan, este proceso no se dio de una manera conflictiva, no habían conflictos, y siempre respetó las normas familiares. A pesar de ello, sus padres siempre le otorgaron una libertad para que él pueda asumir varias responsabilidades en su vida. Esto ha permitido que la separación sea gradual y equilibrada. De esta manera, Juan pudo independizarse emocionalmente y los vínculos no se rompieron con su familia, sino que se han desarrollado de una manera en la cual siempre hubo cariño y respaldo por parte de todo su grupo familiar. El segundo eje a hablar vendría a ser los pares y el primer enamoramiento. Estas experiencias han sido centrales en la exploración afectiva y de pertenencia de Juan. Juan menciona que esta etapa logró conseguir muchas grandes amistades, las cuales funcionaron como un espacio de apoyo emocional para él y que lo orientaron de manera moral y correcta en muchas circunstancias. Este grupo de amigos dice que menciona que tuvieron valores compartidos entre sí, ya como el esfuerzo, la honestidad, el rechazo y las conductas de riesgo eran cosas que hablaban siempre, y menciona que siempre una influencia positiva de ellos. También recuerda con emoción su primer enamoramiento. Esta experiencia marcó su adolescencia y le permitió explorar muchas emociones y vínculos alejados del entorno familiar. Podemos ver que estas relaciones extrafamiliares contribuyeron a fortalecer la identidad personal y que pudieron ayudarlo a definir cuáles eran las elecciones afectivas que él quería tomar con su vida y cuál quería y cómo eran los vínculos que él quería establecer con las personas. Podemos ver que esta, este momento de la adolescencia construyó mucho de manera saludable a Juan. Lo hizo desarrollar una autonomía progresiva, sus amistades aportaron mucho en su vida y menciona que esas amistades continúan hasta estos años. Y siempre menciona a todas las personas con amor y con un bonito recuerdo. Hola, soy Carla Castro y ahora voy a hablar sobre lo que es la adultez temprana en nuestro adulto mayor entrevistado a lo largo del ciclo. Sabemos que en la adultez temprana la persona ingresa a una etapa máxima de que energía, autonomía y de toma de decisiones importantes en su vida. Según Uriarte, es un periodo marcado más por los retos sociales como el primer empleo, el matrimonio o la independencia que por la edad cronológica uno va obteniendo. En nuestro caso, con nuestro adulto, el señor Juan, vemos que uno de los ejes más relevantes en esta etapa
es lo que es el desarrollo físico. Papalia y Martorell explican que este periodo constituye lo que es el pico de la condición física de uno, donde las capacidades corporales permiten sostener trabajos que son exigentes y que contienen rutinas intensas. En la vida de nuestro entrevistado, esto se evidencia claramente cuando el señor Juan menciona que podría realizar labores de alto esfuerzo físico, como lo que son el mantenimiento del alumbrado eléctrico en redes de alta tensión, algo que vemos que requiere de movilidad, estabilidad física. Es así que vemos que esta fortaleza corporal también fortaleció lo que es su identidad como un adulto, lo que coincide justamente con lo planteado por Erickson sobre la relación que existe entre lo que es la diligencia, la responsabilidad y el desempeño laboral. Como segundo eje fundamental, vemos la que es la trayectoria profesional, porque logra definir lo que es la independencia y el sentido de madurez. Uriarte nos señala que se considera verdaderamente adulto a quien puede vivir de manera autónoma, tanto económicamente como emocionalmente. En la experiencia del señor Juan, su formación técnica y su trabajo como electricista se convirtieron en el principal medio para que él pueda construir lo que es su identidad adulta. El empleo no solo representó un ingreso económico, sino un espacio donde consolidó tanto lo que es su disciplina, su orgullo y lo que es su pertenencia social. Además, como muestran las teorías del desarrollo, el trabajo en esta etapa funciona como un pilar para poder estructurar la vida cotidiana y proyectar lo que son las metas futuras. Es así que la adultez temprana se caracteriza por un cuerpo en su máximo rendimiento y por lo que es la consolidación de la persona en el mundo laboral como eje de independencia y de construcción de la identidad. Ambos aspectos, o sea, tanto la vitalidad física y la estabilidad profesional, llegan a permitir a la persona asumir lo que son las responsabilidades y tomas de decisiones, a la misma vez que construir una vida adulta sólida. Mi nombre es Fernando y yo voy a hablar sobre la adultez media. Esta etapa es una etapa caracterizada por cambios tanto psicológicos, biológicos y sociales, ¿no? Pero respecto a eso, no solo es una etapa de declive, aunque también hay una aparición de los climaterios, tanto femenino como masculino. Es una etapa de resignificación, de autoevaluación, de mirar hacia el pasado y de autoevaluar qué es lo que estaba logrando en cierto modo, ¿no? O cómo resignificar quizás algunos vínculos, cómo resignificar ciertos traumas, entre otros aspectos. En el caso del señor Juan voy a mencionar dos grandes hitos. El primero es esta resignificación de su vínculo matrimonial, ¿no? Él decide romper su vínculo matrimonial, pero no decide romperlo de una manera abrupta. Aún genera lazos de conexión con su esposa hasta ahora, ¿no? Menciona que si bien ya no hay una relación matrimonial, una relación amorosa, aún ellos conservan lazos amicales, aún conversan. Entonces, parte de esta etapa es que pueden resignificar vínculos sin llegar a romperlos, rescatando quizás lo que construyeron y rescatando quizás ese cariño que se tienen, ¿no? Por otro lado, me gustaría rescatar la generatividad. En el caso de la generatividad, vemos a un señor Juan que acompaña a sus hijos, los apoya en su crecimiento. En esta etapa es marcada por la migración de absolutamente todos sus hijos a distintos países. Tiene un hijo que se va a Venezuela, otro hijo que se va a Estados Unidos, a España. Entonces, caracterizada por la migración de sus hijos, vemos a él cómo apoya, cómo ayuda y cómo alienta a sus hijos a que a que ese es el camino para poder desarrollarse, para poder avanzar. Y vemos en él un apoyo, un constante apoyo, un deseo de dejar marca, ¿no? Tanto en sus hijos como en su descendencia futura. Soy Walter Hugo García Ayala y en esta parte del trabajo final comentaré acerca de la trayectoria de vida del señor Juan de la Torre Ortega y bueno, hablaré de la adultez mayor y también cerraré con los ejes temáticos clave de la adultez. Esta etapa, desde los 65 años, es de una riqueza emocional y no de un declive, esto dicho según las teorías de Nussbaum y de Erickson. En la adultez mayor, el señor Juan, de 78 años, vive con serenidad y destaca la abuelidad como un renacimiento afectivo, ya que él mencionó y dijo con sus propias palabras: recuperé el cariño que no supe dar a mis hijos.
Él mencionó esto ya que está reparando la paternidad con más tiempo para sus nietos. Las amistades son un sostén emocional pese a los duelos. Aquí el señor Juan menciona, aunque Raúl ya no sale y su otro amigo falleció, él aún se sigue sintiendo bendecido. Y esto, según Nussbaum, señala que las amistades profundas sostienen la vida emocional. Y Gimberg indica que los duelos se viven con más serenidad. Esto muestra que el señor Juan aún mantiene una pertenencia social, adaptándose a las pérdidas y a las limitaciones, tal cual menciona Valtes. Dentro de la salud, enfrenta cambios del autocuidado. Por ejemplo, el señor Juan menciona, me han visto 10 doctores, pero hay para rato. Esto aceptando la vulnerabilidad, lo que coincide con las teorías de la actividad de Maroto, Cifuentes y con la de Nussbaum, quienes van a señalar que aceptar la vulnerabilidad va a permitir vivir con una autenticidad. Dentro de la espiritualidad viene a ser un poco íntima, ya que el señor Juan la lleva desde casa, con oraciones en casa, no tiene rituales, y según San Martín, frente a la muerte viene a ser realista, ya que el señor Juan menciona palabras como todos tenemos que llegar ahí e incluso llega a apoyar la eutanasia en casos extremos. Por último, la migración de sus hijos no genera un vacío, sino él menciona, todos mis hijos emigraron y no me afectó porque fue gradual. Esto según Maroto y Cifuentes lo ven como una liberación, con orgullo por su autonomía y el señor Juan reorganiza su vida con gratitud, ya que menciona, me siento bendecido, tengo salud y todavía creo que hay para rato, culminando con un sentido de continuidad. A lo largo del curso venimos desarrollando cada etapa del desarrollo humano, venimos desde el ciclo pasado. Y siento que fue una experiencia sumamente gratificante, sobre todo el poder tanto recibir, si bien es cierto, conocimientos teóricos, me parece muchísimo más importante haberlos podido observar en la entrevista a nuestro adulto mayor, ¿no? Eh, Esto me recuerda algo muy importante que lo quiero mencionar porque siento que es algo vital, que es prácticamente el trabajo del psicólogo, el trabajo que nosotros queremos llevar a lo largo de la vida. Que si bien es cierto, tenemos que conocer todo el desarrollo humano, es prácticamente vital de nuestro trabajo, creo que también es vital reconocerlos en la unicidad y reconocer que si bien es cierto, hay muchas coincidencias o se pueden atravesar por múltiples cambios en conjunto como seres humanos, también hay cambios individuales que se dan y que se tienen que mirar con ojos de individualidad y de mucha empatía. Esto puedo rescatar, siento que el curso es importantísimo y me va a funcionar por el resto de mi vida. Como conclusión final, la vida del señor Juan muestra cómo la precariedad inicial se compensa con los vínculos afectivos que fortalecen su confianza. Y en la adolescencia amplía su identidad con las amistades y con el trabajo. En la adultez temprana consolida una autonomía mediante el matrimonio y la paternidad. Llegando a la adultez media, afronta los duelos de manera madura, equilibrando las pérdidas y generando algunas ganancias. En la adultez mayor integra la serenidad a través de su rol de abuelo, mediante el autocuidado y la espiritualidad, logrando así una mejor identidad del yo. Como cuando el señor Juan mencionó, me siento bendecido y todavía hay para rato. Y por último, como reflexión final, esta trayectoria del señor Juan nos enseña que incluso en escenarios de pobreza y cambio es posible construir una identidad sólida basada en esfuerzo, vínculos y una búsqueda del sentido. Y reflexionando nos invita a valorar la adaptación continua y la humanidad en cada etapa, recordándonos que el envejecimiento puede ser un tiempo de gratitud y conexión y no solo un declive. Y analizarla nos ayudará a entender el ciclo vital como un proceso integrado, lleno de fortalezas ante los desafíos que nos ponga la vida. A lo largo del curso he podido llegar a comprender que el desarrollo humano en la adultez no es un proceso lineal ni estático, sino una construcción continua donde se integran aspectos tanto biológicos, emocionales, sociales y culturales. Analizar la trayectoria vital del adulto entrevistado me permitió ver cómo las teorías revisadas durante clase, como tanto las propuestas de Erickson, de Baltes, de Papalia, o Uriarte se manifiestan en experiencias reales, concretas y profundamente humanas. Entendí que la adultez temprana, con su vitalidad física y búsqueda de autonomía, no se vive de igual manera en todas las personas, sino que esta es moldeada
por las oportunidades, el contexto social y las demandas familiares. También pude observar cómo la identidad adulta se construye en gran parte a través del trabajo, lo que es la responsabilidad también, y los vínculos afectivos, tales como se aprecia en el caso del señor Juan. Pero lo que más realmente me impactó fue comprender que el envejecimiento desde una mirada más humana y menos estereotipada, la adultez mayor deja de verse únicamente como una etapa de pérdidas para convertirse también en un espacio donde hay un sentido, hay afecto, espiritualidad y reparación emocional. El testimonio del señor Juan, su relación con sus nietos, el valor que le da la amistad, su serenidad frente a la muerte y su capacidad que tiene de adaptación, ha hecho evidente que envejecer implica reorganizar la vida, resignificar lo vivido y encontrar nuevas formas de conexión. Este aprendizaje también me ayudó a desarrollar una mirada más crítica y empática. Hoy entiendo que cada adulto mayor carga con una historia llena de luchas, de logros, de duelos y de esperanzas, y que nuestro rol como futuros psicólogos no es solo describir su desarrollo, sino acompañarlos en este proceso con respeto, con escucha y con comprensión. Es así que puedo decir que, en síntesis o en suma, esto me permitió llegar a reconocer que el desarrollo humano no termina en la adultez joven, sino que se transforma hasta el último momento de lo que es de nuestras vidas, y que cada etapa merece ser comprendida a profundidad y con la mayor dignidad posible. Bueno, ahora, como parte de la reflexión personal, primero quisiera abordar la parte del trabajo de la entrevista. Siento que esto ha sido muy productivo y muy bueno y beneficioso para mí. En primer lugar, porque me ha permitido explorar una persona que no conocía para nada, que no esperaba que me pueda encariñar con alguien, y que me ha encantado haber podido conocer varias etapas de su vida y cómo es que él las recuerda, ¿no? Siento que esto ha sido muy fructífero, siento que los conocimientos que me ha podido aportar esta persona van a poder servirme, porque en cada etapa que él mencionaba de su vida hacía una pequeña reflexión de cómo es que él era, cómo es que él se comportaba, cómo es que él llegó a ser la persona que es, y eso es admirable. Y ahora, aparte con los conocimientos, aparte del curso, que hablan de la etapa de la vejez, siento que ha sido muy valioso, porque esto me va a poder permitir acercarme mucho más a mis abuelos, que por suerte todavía tengo 3 abuelos vivos, y me gustaría mucho más explorar, y por ejemplo conocer, preguntarles, hasta realizarles una entrevista para que me cuenten más etapas de ellos, y poder sentirlos como mucho más cercanos a mí. Eso es lo que más puedo extraer del curso y de esta parte. Después de analizar la vida del señor Juan Latorre Ortega, puedo decir que con este trabajo me ayudó a comprender un poco más lo que es envejecer de una manera más humanizada, que a través de sus recuerdos pude entender que el desarrollo no es solo una línea recta, no es un proceso continuo. Tal como planteaba antes, puede haber tanto ganancias como pérdidas. Ahora, también quiero recalcar que él tuvo muchas dificultades en su niñez, tuvo una responsabilidad temprana, tuvo un trabajo intenso en su adultez y finalmente la serenidad de su vejez se integra formando una historia coherente y llena de sentido. Y algo que me conmovió bastante es esta parte de cómo se vive la adultez mayor. Bueno, su forma de hablar de su abuelidad, de sus amigos, de su espiritualidad, de sus duelos, refleja lo que Erickson le llama la integridad del yo, en donde es esa capacidad de mirar la vida con aceptación y sin resentimientos. Me acordé también de Nussbaum, que nos dice que el envejecer con sentido y cultivar la gratitud, que es lo que el señor Juan nos transmite, ya que cada rato nos recalca que se siente muy bendecido. Entonces este trabajo me ayudó a valorar que detrás de cada adulto mayor hay una larga historia por contar, que está llena de esfuerzos, de vulnerabilidades, de amor. Y me recordó a que tenemos que saber, escuchar, acompañar, de ver la vejez no solo como un final, sino como una etapa llena de humanidad y de significado.